¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Muti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy, un video interesantísimo. Vamos a revisar qué está ocurriendo. Atención, en el mercado financiero. Sobre todo, lo que va a pasar esta semana con el IPC que se va a dar el jueves de esta semana. Y vamos a tener también el miércoles algunos datos importantes. Vamos a tener también el viernes otros datos importantes como son el IPP. Así que no se lo pierdan, que está interesantísimo revisar todas estas nuevas datas que nos viene a dar la Fed y que vamos a revisar de cerca para saber qué va a ocurrir esta semana. Otro punto importante es lo que está pasando con el gas y con el petróleo. Yo vengo hablando de la importancia de seguir estos dos de aquí a fin de año. Creo que van a tener un muy buen fin de año. Pero vamos a revisar un poquito más a fondo qué pasó con el gas, por qué está subiendo hoy el gas y oil y qué puede pasar de aquí a fin de año a raíz de lo que les voy a contar hoy. Y además qué puede seguir pasando también con el petróleo. Las condiciones van a empezar a ser un poquito más, digo yo, difíciles en cuanto a la volatilidad que se va a ver en el mercado por una razón y es muy clave. Los catalizadores positivos se han terminado hasta ahora. Ahora vamos a recibir un impacto que es el CPI, que nos va a dar una lectura positiva después de 12 meses cayendo en el aumento de la inflación. Vamos a volver a aumentar ese número en el year over year o en el anualizado. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a hacer que se mueva un poco el mercado, lo vengo ya avisando con tiempo. Y después de este CPI vamos a tener dos CPIs que van a quitar entre los dos un 1%. Entonces, ¿cómo quedemos después de este CPI? Y las siguientes subidas de inflación en los próximos 2 meses van a ser determinantes para estar cerca al 2%, que creo yo podríamos estar para el fin de octubre, para principios de noviembre, cuando se dé el último CPI de octubre, podríamos estar muy cerca ya del 2% que quiere la Fed. Y además, porque hay algo que está a punto de acelerarse y que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué está pasando a raíz de la subida de las tasas de interés con las mortgages, con las hipotecas en los Estados Unidos y en las casas de los Estados Unidos? Por una razón, es importantísimo el tema, y yo lo vengo hablando desde hace, mejor dicho, más de un año, que es el tema de las mortgages y de la inflación, cómo están ligadas. Y lo importante que es que el mercado de casas en general en los Estados Unidos pierda valor. Y para que eso ocurra tiene que haber un declive grande de compradores y un aumento sustancial de la oferta de casas, el inventario de casas. Entonces, esto se puede empezar a dar con mucha más fuerza. Ya viene pasando, desde el pico venimos con un 15% de caída en los precios que podría afectar el dato ese tan importante como es el shelter en la Fed, que es lo que yo vengo diciéndoles desde hace tiempo, que aún no se refleja. Pero ese 15% es en el precio de las casas. Y el on rent o el OER va a poder recibir esa información cuando muchos factores cambien. Necesitamos que haya una presión mucho mayor. Yo creo que estamos a punto de ver el shelter caer por primera vez en mucho tiempo en los datos de la Fed. Y cuando eso ocurra, amigos, empieza un mercado muy positivo para las acciones, porque vamos a tener una Fed que con una inflación bajando va a empezar a recortar las tasas de interés. Pero para que eso ocurra, y volviendo ya al punto, y para irnos ya a todos los datos, para que eso ocurra necesitamos que aún más el mercado de las casas se resienta. Yo pienso que es más por el lado de las casas, que fue donde yo creo que inició toda esta inflación y por donde creo yo va a morir la inflación, que es el lado del shelter. Mucha gente pensó que teníamos inflación y que el problema era por todos lados está controlado. La ropa está controlada, la comida está controlada, la energía está controlada, todo está controlado. Lo que no pudimos controlar todavía, y es donde nace realmente la inflación en los Estados Unidos, es el shelter. Y el shelter, que ya viene controlado desde hace varios meses, no se refleja todavía en el dato de la Fed. Y ese es el que necesitamos que salga. Y estamos a punto de que no solo salga, sino que se acelere con fuerza la caída de ese indicador. Y este video yo te voy a contar de qué se trata. Así que no siendo más, amigos, ¡empecemos! Ok, amigos, vamos que lo que viene es interesantísimo. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y conciso posible para que todos entiendan esta información de manera rápida. Ahí tenemos hoy algunos indicadores no importantes dentro del calendario económico. Mañana tenemos algunos otros. La previsión energética a corto plazo puede tener un impacto, sobre todo la parte energética. Yo les he comentado que el gas y el petróleo para mí están en una zona importante y vamos a ver un crecimiento quizás más acelerado de aquí a los próximos meses. Ya les voy a contar de qué se trata. Inventarios de petróleo que estaban en menos 17 millones, se esperan un poquito mejor, en menos 4, pero todavía está negativo. Vamos a ver cómo se da ese indicador, pero no es lo que estamos poniendo nuestra atención esta semana. Esta semana estamos poniendo la atención el jueves y viernes.
¿Por qué? Porque el jueves tenemos el IPC y el IPC nos dice que el subyacente, que venía subiendo 0.2, va a subir otra vez 0.2. Y que el anual del subyacente, que es el que más le interesa a la Fed, pasaría de 4.8 al 4.7. Sin embargo, tenemos el otro, uno de los que más le gusta a la Fed de todo, que es el PCE, ya en una muy fuerte caída. Y eso es importantísimo también tenerlo en cuenta. Se viene cayendo la inflación y sobre todo en la parte donde quiere la Fed que caiga. Pero para nosotros tener el IPC, que es el mensual, que se puede pasar de 0.2 y se espera este mes en 0.2. Ahora, este mes puede ser 0.2, inclusive 0.3, porque la energía está un poco más cara. O podemos tener un dato mejor en el shelter y mantenernos 0.2, inclusive 0.1. Pero cualquiera sea las tres lecturas, nosotros vamos a tener un aumento en el IPC anual porque el mes pasado, de hace un año, va a quitar 0%, porque julio del año pasado fue 0% de inflación. Entonces, este año no vamos a retrasar o quitar del año pasado ningún tipo de inflación, por lo que cualquiera suba en este momento va a ser un impacto en el IPC anual de subida. A menos de que sea negativo, vamos a subir en el anual. Y es por eso que ven que estamos en 3% en la inflación y vamos a pasar 3,3. Ahora, ¿por qué la diferencia si 0,2 más 3, 0,3? Porque hay una cuestión que se llama revisado y van a hacer un update, siempre están haciendo revisiones sobre esta data y cambian un poco los números. Es por eso que a veces suma un poco más o menos. Me han preguntado esto, por eso lo respondo. Entonces, el 3,3% que se espera para el día jueves va a estar interesante porque va a ser la primera subida del IPC después de 12 caídas consecutivas del aumento de la inflación. 12 caídas consecutivas del aumento de la inflación, no 12 caídas consecutivas de la inflación, ojo, sino que el aumento de la inflación ha sido menor durante 12 meses y ahora es la primera vez que va a subir. Esto va a tener un impacto solamente en el movimiento en el precio, así que esperen alguna volatilidad para el jueves. Las nuevas peticiones de subsidio de empleo, que si bien se esperaría que lo mejor sería que salieran más altas y que viéramos un desempleo creciente, no es el caso. Es bastante fuerte todavía el sector del empleo, pero yo no creo que sea necesario que la Fed tenga que matar el empleo, no creo ni que pueda hacerlo con las condiciones actuales, a menos de que se rompa algo realmente feo. Pero lo que la Fed no está dándose cuenta, en mi opinión, es que quizás va a estar arrepentida de haber querido hacer esto, porque el desempleo se va a dar por otros motivos. Los motivos son, primero, que obviamente hay un desaceleramiento completo en la economía y esto va a traer que hayan despidos, que es lo que ellos quieren, pero además tenemos otras coyunturas. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Y esto es un tema que quizás esté temprano para hablarlo, pero ya reemplaza miles y miles de empleos en el mundo. Y es apenas el inicio. En menos de un año podríamos ver un cambio significativo. Yo hoy traigo un artículo que nos cuenta un poquito sobre ese ese cambio que podría darse en el empleo en los próximos años y que apenas comienza a sentirse. De hecho, ya yo lo he visto y he hablado con otras personas que tienen compañías que pueden hacer productos digitales, cómo se han cambiado hacia la inteligencia artificial, inclusive despidiendo gran parte de sus nóminas. Y esto apenas comienza, es lo que les quiero decir. Así que la Fed debería tener cuidado con lo que sueña a veces, porque esto es algo que no creo que tengan ellos muy claro cómo va a funcionar. Ni siquiera yo puedo saberlo ni nadie. Es decir, es algo que hay que esperar y sobre todo investigar muy a fondo para ver los problemas y las consecuencias de estas nuevas tecnologías. Por lo que yo creo que ese artículo va a ser interesante. Pero independientemente, si este número sale más alto, va a ser positivo para la economía. Y después vamos a tener un dato interesantísimo. El IPP, el índice de precio al productor. ¿Por qué es tan importante? Porque el mensual, que estaba en 0,1, se espera en 0,2. Si sale 0,2, 0,1 estamos todavía bien, porque en 0,2 el anualizado, veanlo aquí, tenemos el subyacentes, quedarían de 2,4 a 2,3, pero viene de 0,1, pasaría a 0,7%. Aún así, el precio del productor viene con una inflación muy baja, pero muy, muy baja desde hace un año. Es decir, prácticamente no hay inflación hace un año, está en 0,1% en este momento, el equivalente a un año. Y podría subir un poquito más dependiendo de lo que pase el día viernes. Yo les traigo acá una data. Se la pongo acá. Pero este es el pico que tuvo el PPI en el 2022 de 11,66%, el precio al productor.
todo el precio al productor que llegue se refleja en donde nosotros los usuarios de estos productos. Ellos tienen que poco a poco subir el precio de los productos para poder pagar el precio de los productos que ellos compran para la producción. O sea, que ellos tienen que incrementar los precios del producto final cuando ellos están comprando una materia prima más cara, ¿no? Y esto a su vez genera mucha más inflación. Pero cuando este cae, cuando este se reduce, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto se demora en llegar al precio del producto, pero llega. Esto es para mí la válvula que es un preámbulo, una anticipación al precio al consumidor. Y esto es importante porque el precio al consumidor no ha llegado todavía cerca a esta zona. Miren lo alto que llegó, 11,66%, mientras que el de consumidor que llegó a 9,5%. El del productor ya está en 0%, mientras que el del consumidor todavía sigue alto. Sigue alto por muchas razones, pero la comida, como les digo, lleva varios meses con muy poca subida. Yo ahora les muestro en lo que va del año la comida. Aquí les tengo una data bien interesante. En lo que va del año la comida, que es este morado, el Price Index Food, véanlo aquí, en 1,25% en lo que va del año, year to date. No en un año, en lo que va del año. Y en un año entero ha subido la comida 3%, en todo un año. Mientras que la inflación en todo un año se ha mantenido en 3% aproximadamente. Y tenemos que la energía ha caído menos 8,8%. Es decir, la energía que ha tenido deflación en lo que va de un año corrido. Y el precio de las casas se ha aumentado en un año 5%. Y esto aquí es el problema. Porque el IPC, esto le da un peso de 35 hasta 40% aproximadamente, dependiendo de los datos del shelter. Y si este 5% empieza a ser un declive fuerte, el PCI, el precio al consumidor, el IPC, va a tener una caída del 3%, muy por debajo del 2%. Muy por debajo del 2%. Inclusive, por eso es que yo he dicho que los temores en este momento deberían ser de deflación y no de inflación. Pero voy a darte esta teoría con un poquito más de sustento, porque hay algunos puntos claves que podríamos decir o citar en esta apreciación que te van a dar un poquito más, obviamente teniendo en cuenta lo que estoy diciéndote, de claridad en cuánto esto podría caer en los próximos meses, sí, y sobre todo si el peso se mantiene, porque usted tiene que tener en cuenta algo, el peso del shelter es casi 30-40%, y si estamos hablando de que ese es el peso tan grande y lo que se viene para el shelter es un declive significativo, podría ser inclusive que el PCI termine siendo algo menos que el 2%, inclusive hay un riesgo de que se convierta en deflación en los próximos meses. Entonces vamos a ir a ver de qué se trata lo que les estoy diciendo, después revisamos el calendario económico, pero tenemos que hay un problema con las demandas de hipotecas en los Estados Unidos. A medida que sube las tasas de interés y las tasas de interés siguen subiendo, están en este momento cerca del 7%, son bastante altas comparadas con ese 2%, 3% que la mayoría de la gente compró sus casas hace en los últimos años aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de 7 hasta 7 y pico. En algunos casos, dependiendo de tu crédito, puede ser mucho más. Entonces, la demanda por hipotecas nuevas cae a los niveles más bajos en 28 años. Esto tiene unas repercusiones importantísimas, porque esto quiere decir que hay una disminución de la compra de viviendas. Cuando tú dejas de comprar las viviendas y las viviendas salen al mercado para venta, por cualquiera sea el motivo, empiezan a acumularse los listings. ¿Okay? Quiere decir esto que es el inventario, la cantidad de casas que hay. A medida que más inventario exista, los precios, obviamente obedece una regla natural de la oferta y la demanda. Entre más oferta hay, los precios empiezan a caer. ¿De acuerdo? Porque si la oferta supera la demanda, que es el caso que estamos llegando, empiezan a caer los precios. Y, ojo, porque la caída ha sido bastante exuberante. De hecho, aquí en el artículo se lo recomiendo en bifinanzas.com, está muy bueno el artículo, lo pueden ir a revisar, pero yo quiero ir a una parte específica del artículo que dice: el impacto del aumento en las tasas hipotecarias es evidente en los datos de ventas de viviendas existentes, que muestran una disminución del 36,9% respecto al año anterior, una caída casi del 40% de la cantidad de viviendas que se vendían el año pasado en esta misma fecha con respecto a actual. Muestran una disminución del 36%, como les digo, respecto al anterior. La situación es más pronunciada en el oeste del país, donde las ventas han disminuido un 42,5, 42,4%,
los precios de medias de las viviendas también se han visto afectados. Siendo las viviendas más caras del oeste, con un precio de $525,000, lo que representa una disminución del 5% con respecto al año anterior. O sea, los precios de vivienda han caído un 5% desde el año anterior, pero las ventas han disminuido un 40 casi por ciento, un 37%, digamos, un 37%. Aquí tienen un mapa que le comenté a mi equipo que lo pusieran y le agradezco que nos haya puesto esta imagen, porque está muy buena. Nos muestra la caída de las ventas en el país. En el oeste, un 42%. En el medio oeste, un 33%. En el noreste, un 35.9%. Y en el sur del país, que lo ven aquí en oscuro, un 36.6%. Es decir, estamos hablando de que en este momento las ventas de vivienda están cayendo con mucha fuerza en los Estados Unidos. Esto va a causar, sin lugar a dudas, va a causar una caída aún mayor y más pronunciada que el 5% que estamos viendo ahora en el precio de la vivienda. Y esto puede causar también que muchas personas que tienen préstamos con hipotecas muy caras, ¿de acuerdo? Con hipotecas muy caras, que vean el precio de su vivienda caer por debajo de la deuda que tienen con el banco. Esto pasó antes y podría crear un efecto de reposiciones y ventas foreclosure que podrían traer los precios aún mucho más bajos en los Estados Unidos. Ojalá que no se llegue hasta una crisis como la que vimos en el momento de Supreme, pero que no estamos ni cerca de algo parecido a eso todavía. Pero lo que quiero decirte es que esto es un indicio de que vamos a ver una caída aún más pronunciada de los precios de las casas en los Estados Unidos. Y esto va a causar que el shelter, que tanto hablo yo, caiga con mucha más fuerza, por lo que cuando llegue el dato del shelter va a tener un declive con fuerza, pero que se va a acelerar a medida que pase el tiempo, porque más y más van a representar esa caída el precio en el shelter. ¿De acuerdo? Esto va a poner en riesgo una posible deflación en los Estados Unidos. Es por eso que yo he dicho que a mí lo que me preocupa ahora no es la inflación. Y lo he dicho ya y lo digo con toda responsabilidad, al menos en mi análisis. Obviamente que yo no tengo una bola de cristal, no soy ni chamán, ni puedo adivinar nada del futuro, ni mucho menos. Pero basado en mi análisis, que hemos hecho con mucho juicio durante estos últimos años y que hemos acertado bastante en alguno de ellos, bueno, casi todos de estos últimos que hemos logrado han sido esos aciertos por estar revisando exactamente esta misma data. Y esta data nos está indicando que viene un declive en el precio de las viviendas y que viene con fuerza. Y que ese dato va a representar un posible riesgo de deflación cuando tienes toda la inflación controlada en casi todos los otros sectores, menos en el shelter, que es el que sigue creciendo más rampante, ¿no? Y ese viene con le viene un declive. Si ese declive llega, cae la inflación, cae con muchísima fuerza. Podría poner el país en deflación. Y la deflación es malísima, tanto como la inflación. ¿Qué va a causar la deflación? Un despido masivo. Podrían llegar a haber despidos de hasta 150,000 en cada reporte, lo que va a causar más deflación todavía. Y a la Fed le va a tocar salir como loca, porque siempre le sale como loca, porque la última vez todo el mundo le dijo que estaba creando una inflación sobrenatural. Estaban diciéndole, tienes todos los indicadores diciéndote que la inflación está por encima del 2%. Mira, los commodities están disparados, mira la energía, no se puede con la energía. Pero decían, no, que estamos en el 2%, así que podemos seguir imprimiendo y imprimiendo. Imprimieron cuando quisieron frenar, se les fue hasta 9.1%. La inflación, ¿por qué? Porque ya cuando frenas, pero tienes toda la plata se demora en llegar la inflación, pero llega. Lo mismo le va a pasar aquí cuando quiera llegar al 2%, ha hecho demasiado daño y va a pasar por 2% rápidamente. Es decir, va a caer mucho más fuerte que 2% y se va a poner inclusive cerca del 0 o deflación. Y eso es lo que estamos previendo en este momento, que eso es lo que va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, va a salir como loca, como estaba diciéndoles, a tratar de frenar la deflación. ¿Y qué es lo que van a hacer? Un QE. Un QE que tienen que ser mucho más controlado que el último, porque si no vuelve y juega a un yo-yo, up, down, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y no van a poder controlarse nunca. Para poder frenar, tienen que ir más suave, tienen que frenar la subida de la tasa de interés, tienen que mirar qué está pasando, dejar que pase el tiempo. En 12 meses podría revisar las tasas de interés, pero no debería tocarlas más. Y es lo que vengo diciendo yo desde hace 3 subidas, no tenía que tocarlas más, hay que esperar. Porque la inflación no es algo que tú cierras una llave. No, cuando tú cierras la llave, toda el agua que no ha caído en el vaso sigue bajando. La llave está muy alta con respecto al vaso. Es decir, hay una cantidad de agua que no ha caído, por más de que cierre, va a seguir cayendo. Esa es una buena analogía que te puedo dar. ¿Y qué pasa? Que si él, cuando quiera
prender la llave, ya el vaso va a estar completamente seco y va a haber deflación. Y cuando la eche, tiene que saberla cerrar a tiempo para que no se pase nuevamente. Y ese es el punto. Eso es lo que se ha equivocado tanto Powell y que creo que va a volverse a equivocar sin ninguna duda. Y es lo que estamos previendo en este momento. Ojalá deje de tocar las tasas de interés y se preocupe en este momento por lo que viene en los próximos meses, que muy probablemente va a tener que enfrentar en 6 meses una deflación con respecto al shelter. Va a ser muy fuerte la caída. Y creo que la energía va a ser una de las grandes beneficiadas de todo esto, porque cuando Powell salga a frenar esa posible deflación, no va a esperar a la inflación, pero cuando caiga muy por debajo del 2% y empiece a verla con mucha fuerza hacia abajo, va a tratar de cortar las tasas de interés bruscamente de 5.50, la va a cortar a 5, a 4.25, a 4.50, puede cortar hasta medio punto porcentual, un punto porcentual entero lo puede cortar muy rápidamente. Eso es lo que creo yo que puede pasar y eso es cuando creo yo empieza un ciclo fuerte de inyección para los commodities, que es lo que estamos viendo ahora. La energía, para mí, el petróleo y el gas va a seguir fuerte y creo que las acciones van a estar mixtas, con algunas subiendo, otras no. Value va a estar más sólido, en mi opinión que el growth va a tener un poco más de riesgo, por lo que las personas con apetito al riesgo van a estar más asustadas, van a tratar de salirse. Por eso que creo también que el dólar va a tener un impulso en los últimos meses del año, mientras se soluciona el problema de las tasas de interés. Una vez las tasas de interés lleguen a su punto clave, vamos a tener un nuevo impulso alcista, quizás más prolongado ya, con más fuerza, que se podría iniciar inclusive el nuevo ciclo alcista. Pero esta es la explicación de lo que puede estar pasando en el mercado y es lo que creo yo que va a pasar en los próximos meses. Tenemos también aquí el Mortgage Application. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de aplicaciones de mortgage, de hipotecas, y vean la línea, el Composite Index azul, cómo cae. Y si ustedes ven, no pasaba esto sino desde, bueno, estamos en niveles casi desde del 90 y, a ver, acá, de esta zona por acá, del 94, ¿de acuerdo? Acá 94, en esta zona de las hipotecas. Miren cómo han caído enormemente estas hipotecas. Obviamente, que ustedes ven el aumento de las hipotecas se ve también con el rate, con las tasas de interés. Por ejemplo, aquí cuando tenemos las tasas de interés al 2.79%, el aumento del Composite Index estaba en casi 1000 y ahora está en 200, mientras que las tasas de interés están en 7% aproximadamente. Obviamente que la gente va a tomar más hipotecas cuando las tasas de interés están más bajas y no van a tomar tantas cuando están muy caras. Y en este momento están en los niveles más bajos de los últimos 28 años. El futuro del gas natural se disparan por el calor abrasador. Esto le quería contar a los que están interesados con el gas rápidamente. El gas empieza a tener un repunte hoy. Yo he hecho una pequeña recompra en el público. Voy a hacer una pequeña recompra en mi portafolio privado. También hice una pequeña recompra el viernes en Lemonade. Obviamente estoy perdiendo un poquito en esa, pero es la primera vez que entramos nuevamente después de esas ganancias que tuvimos con Lemonade. Vamos a volver a entrar después de la caída que tuvo Lemonade. Ahora les cuento cómo entré. Y también abrimos Lemonade en el privado. Es para contarles un poquito de lo que estamos haciendo. No doy todas las entradas en el privado públicamente, pero les cuento un poco cómo van las diferentes entradas. Ahora, ¿qué pasa con el gas? Las reservas de gas están cayendo con mucha fuerza. El calor abrumador está haciendo que se consuma mucho más gas. Y yo les había comentado, un verano caluroso va a hacer que el gas suba y empieza a subir. Pero no solo eso, sino que de aquí a octubre podríamos tener las reservas de gas muy por debajo de los promedios, lo cual estamos llegando ya casi a esos promedios. Si se mantienen 200 aproximadamente BCFs, aquí tenemos, estaba en 275, pero si llegamos a los 200, entre 200 y 250, presentarían una situación mucho más interesante al comienzo del invierno, porque si el invierno temprano resultara más frío de lo esperado, especialmente cuando la mayoría espera uno más cálido de lo normal debido al niño, esto podría provocar una fuerte reacción al alza. ¿Qué es lo que nos dice el Gas Weather? Es que todo el mundo espera que haya un invierno más caluroso, pero muy caluroso. Cualquier indicio de algo menos caluroso a lo caluroso que ellos esperan ese invierno ya puede generar un aumento significativo en el precio del gas, porque las reservas de gas que estaban muy altas están casi a los niveles normales y van a bajar de los niveles normales. Y esto ya está pasando. En este momento están cayendo las reservas las reservas de gas, y en este momento está aumentando el gas. Y si esta tendencia continúa con el calor fuerte que hay, vamos a tener un gas que puede llegar a los $3 en poco tiempo. Pero si el invierno llegase
en este momento en que las reservas están bajas y no es tan caluroso como se espera, que sea normal, no necesitamos que sea muy frío, que sea normal, no tan caluroso como se espera, esto puede ser que el precio del gas pueda llegar hasta los $4 de aquí a fin de año. Y esto es algo que yo estoy viendo como muy posible, por lo que en este último semestre me voy a poner bastante bullish con el gas. A menos esa es mi opinión de lo que está pasando con el gas. Obviamente el gas es más difícil de operar, hay más volatilidad, no es una línea recta, así que tienes que tener en cuenta eso antes de operar. Pero por ejemplo, aunque la producción de gas es suficiente para reducir los riesgos de picos de precios, los precios del mercado contado de Henry Hub promediaron en 2.53 a pesar del calor en Texas. El mercado sigue reduciendo constantemente los excedentes de almacenamiento en el sur de los Estados Unidos. Esto está pasando en este momento, se está reduciendo los excedentes de almacenamiento. Y estamos viendo que estamos llegando a niveles que podrían ser riesgosos si llegase a haber un invierno frío. Y eso es lo que no podemos predecir con mucha exactitud. Así que hay que esperar a ver qué pasa. Pero si este invierno no termina siendo tan caluroso y ya tenemos reducción de las reservas, atención porque el precio del gas podría ser bastante interesante de aquí a enero, febrero del 2024. Sobre todo febrero cuando llega el invierno más frío, ¿no? Así que bastante interesante. DraftKings, un importante banco, actualiza su precio a $37. Lo tenían en 28 a 37. Sigue siendo compra como la tenemos nosotros, tenemos en compra. Nosotros salimos con una ganancia importante y vamos a tratar de volver a entrar para esperar una reducción para volver a entrar a un nuevo precio, porque yo creo que DraftKings es una empresa para tener el portafolio a más largo plazo. Hemos cogido muy buenas ganancias con DraftKings, así que felicito a todos los que siguen el portafolio, que saben entender cómo funcionan los tiempos de mercado, que esperan que esto no es de un día para otro, que aquí no te vas a volver rico de un día para otro, sino que empiezas a ganar y a ganar bien. Y vamos a reducir también los precios que compra poco a poco en el mercado. JP Morgan no espera recesión en los Estados Unidos, augura crecimiento. Yo lo vengo diciendo desde hace un año. Pero me alegra que otros analistas puedan ver la situación como se está viendo. Yo no estoy viendo tampoco una recesión en los Estados Unidos. Creo que la Fed está sacando de la manga algo interesante. Tienen que tomar precauciones. Eso es lo único que estoy pidiendo a la Fed. Deja el acelere de la subida de las tasas de interés. Vamos a calmarnos. Es lo único que tiene que hacer ahora, es calmarse. Si se calma y espera que baje, cuando quiera cortar las tasas de interés, que estemos en 1.5, 1.8, vamos a estar bien y no vamos a estar en una recesión. Y muy probablemente los precios de las casas se estabilicen una vez que él empiece a cortar las tasas de interés. Pero para que lleguemos a esa zona y la gente vuelva a comprar las casas y todo cambie, tiene que caer la inflación. Y la inflación va a caer por el lado de el shelter, se los digo, ese es el que tienen que revisar. De aquí a 6 meses deberíamos ya estar muy en los 2% de la Fed. Yo creo que de aquí a octubre estamos cerca del 2%, si no estamos en el 2%. JP Morgan ha revertido su pronóstico de una recesión en Estados Unidos para 2023. En lugar, anticipa un crecimiento modesto para el 2024. Este cambio en la perspectiva económica es compartido por las instituciones financieras como Bank of America y Reserve Federal. Estoy de acuerdo con ellos. Una había declarado previamente que se esperaba una recesión para el 2023, sin embargo ahora ha manifestado una expectativa de un crecimiento modesto por debajo de lo normal para el 2024. Cuando ellos hablan por debajo de lo normal ha sido 20% en los últimos años para el Standard Poor's 500. Entonces, por debajo de un 10-15% estaría por debajo de lo normal. Y creo yo, va a ser muy positivo. Michael Field, economista jefe de Estados Unidos del banco, discutió sobre un crecimiento saludable no inflacionario. Ojo, no inflacionario, debido a ciertos avances en la productividad. ¿Y qué es lo que yo les estoy diciendo? La productividad es la que se activa cuando empiezan a recortar las tasas de interés. La productividad, la producción, las empresas, las materias primas, ahí donde vamos a tener que empezar a poner nuestros focos para seguir ganando dinero en los próximos meses. Y después montarnos nuevamente en la ola de growth. Creo que hay que ir posicionándose defensivamente. Yo he cerrado algunas de mis growth, voy a seguir cerrando un poco mientras abro un poquito más defensivas. Estoy en bancos, me gustan los bancos en esta zona, aunque ojo con el problema de las ventas de casas y la inflación, tenemos que mantener eso cerca. Estoy en regionales, ustedes lo saben, estoy comprando, por ejemplo, gas, estoy comprando acciones de petróleo, les he hablado de SOM, de Chevron, de inclusive Occidental, que está yendo muy bien y que me parece una de las mejores apuestas si quieres estar en petróleo y gas al mismo tiempo con poco riesgo. Occidental creo que es una buena apuesta para esos dos mercados. Ahora, si quieres estar directo en los futuros, puedes comprar futuros de petróleo, futuros de gas y puedes tener ahí ambas de manera más expuesto, ¿no? Una exposición un poquito más directa. Una exposición menos directa es Occidental, que sigue siendo directa, pero con menos riesgo, ¿no? Y también está muy interesante en mi opinión.
Occidental es OXY, es el ticket de Occidental. Aquí estamos viendo una de las que les quería comentar, la generativa 2030, transformación laboral y reto salarial. En 2030 se prevé una reorientación laboral de 12 millones en los Estados Unidos y la automatización del 30% de las horas trabajadas. Sectores en auge y declive. Salud anticipa 5.3 millones de nuevos empleos. Demanda en administrativos y atención cliente caerá hasta 18%. O sea, administrativos y atención al cliente hasta 18% y aumentarían en otras áreas. Este shift, este cambio de 12 millones de aquí al 2030 puede ser bastante más grande en mi opinión, pero no solo eso, sino que ellos no están diciendo que van a haber desempleo, sino que va a haber un cambio. Pero hay un cambio también en la cantidad de horas que una persona va a trabajar y cuánto le van a pagar. Bueno, tú te podrías ganar $5,000, por ponerte un ejemplo, o 5 millones, o 5 o 500 dólares, bueno, lo que sea. El punto es que si tú te ganabas $5,000 y ahora yo puedo hacer la mitad de tu trabajo con EA, pero no te quiero despedir porque lo otro que haces lo haces bien. Entonces te puedo decir, hazme la mitad del trabajo por 2.500. Y eso va a ser un problema porque tú vives con 5.000. Entonces, ¿cuántos van a aceptar eso? ¿A cuánto les va a tocar coger 2 empleos? Mientras que la EA hace la mitad del empleo en cada uno de ellos. Esto es un cambio que va a ser bastante complicado, ¿de acuerdo? Y que va a tener unas consecuencias en el mediano y largo plazo para mucha gente y que además va a cambiar mucho los costes de producción en algunas empresas, lo cual podría reflejarse en algo de deflación en algunos productos. Vamos a ver si se puede dar en algún momento. Obviamente que eso no va a hacer que nadie va a elegir bajarle el precio, pero las competencias a veces hace que esto ocurra y vamos a ver muchos cambios de esto en el futuro. Ahora, todo lo que te he dicho, el Lemonade, aquí está. Estoy perdiendo 5% el día de hoy. He hecho una compra cerca de la media móvil de 200 en gráficos de día. Aquí vamos a hacer las primeras compras de esta nueva etapa de Lemonade. Yo creo que Lemonade es una empresa que va a tener 1 o 2 años, lo mismo que hicimos con Airbnb. Compramos esa caída, creo que voy a empezar a comprar la caída de Lemonade. Yo les comentaba sobre la empresa, creo que va a tener un buen futuro y la comparo algo así con Progressive, pero de la nueva era, de las nuevas generaciones con nuevas ideas. Me parece interesante lo que está haciendo Lemonade. Tenemos a Exas que venía yo con muchas más ganancias, ha venido una corrección. Voy a mantenerme en Exas, estábamos inclusive en los $100, estamos en 84, no voy a frenar mi exposición en Exas, al contrario, creo que si llegase a tocar voy a seguir aumentando mi exposición en Exas. Todas estas operaciones las estoy haciendo en Quant Fury. Ustedes ven todas mis operaciones que ustedes ven acá, Ethereum, Shopify, BTC. Bueno, en Shopify también tuvimos una corrección. Les muestro aquí una corrección interesante. Tenemos a Bitcoin, tenemos a Roblox, tenemos a Airbnb, estamos en los 70 casi dólares, estamos ahora en 57, seguimos esperando tranquilos, vamos a seguir manteniendo nuestra exposición porque Shopify en el siguiente leg, en la siguiente fuerza, va a poder romper esos 70 dólares. Ahora, si tú quieres tomar posición, ganancias dentro de alguna de estas operaciones, la puedes hacer. Yo soy a más largo plazo, pero yo tomo muchas ganancias. De hecho, en portafolio privado estoy tomando ganancias en algunas y voy a seguir tomando ganancias en algunas. Airbnb, que llegamos hasta los 150 dólares, ahora estamos en 142 dólares. No hay nervio, en mi opinión, con esta compañía. Y ustedes saben lo que yo pienso, que es una compañía que en 5 años puede valer $1,000. Por lo que yo sigo posicionándome, tengo una buena posición en este momento, estoy más 11%. Todas estas, tanto en Bitcoin, Avax, PayPal, Roku, todas estas las tengo yo en DraftKings, por ejemplo, todavía la tengo abierta acá. ¿Las tengo dónde? Las tengo en Quant Fury, porque Quant Fury es el broker que me permite operar como si estuviera en los Estados Unidos prácticamente, pero para todas las personas que están fuera de los Estados Unidos. Es increíble la cantidad de opciones que tengo de operaciones en Quant Fury. Es muy parecido a lo que hace Interactive Broker, lo que hace Robinhood. Grandes brokers son los que ellos compiten y es una empresa que tú tienes la opción de comprar acciones, tienes la opción de futuros, ETFs, Forex y criptomonedas sin comisiones y con hasta 20x de apalancamiento, sin gasto las noches por el apalancamiento. Así que me parece de lujo este broker y por eso es que yo lo estoy usando para hacer las pruebas con ustedes y hacer las operaciones y mostrarles mi operación. Yo quería mostrarles mi última compra en Boyle. Así que nos vamos a ir aquí a la cuenta historial de trading. Vamos a verlo acá. Y me voy a ir a Boyle. Me lo tengo acá. Acá está. Y quiero que veamos la última compra que hice. Quiero que la vean. Esto fue la primera en diciembre de 2022. Tenemos casi un año invirtiendo en Boyle. Algunas compras. Hicimos una compra el 1 de agosto. Aquí está.
compra el precio fue en 58.75 y también hice la compra en Lemonade, acá está, que la hicimos el 4 de agosto y la hicimos por 17.70. Obviamente yo voy a hacer algunas recompras para Lemonade y estoy esperando que llegue a otros puntos. Obviamente acabo de empezar mis compras lentamente, ustedes saben que yo invierto poquito por poquito y voy comprando a medida que voy promediando mi precio hasta que la empresa arranca el ciclo, hace la capitulación y arranca su ciclo alcista con muy buen precio de average que yo tendría para ese momento, o al menos esa es mi forma de operar. Mi cuenta sigue por casi $70,000, estamos ahora mismo en menos 4.800 en el total. Obviamente tenemos muchas abiertas y vamos a seguir abriendo a medida que se abren las nuevas oportunidades. De hecho, quería mostrarles que quiero hacer 2 compras en vivo el día de hoy. Bueno, estamos grabando, pero por lo general lo hacía en vivo, pero aquí lo estamos haciendo, va a salir, hoy mismo va a salir este video antes del cierre del mercado. Así que quiero mostrarles una compra que quiero hacer en SOM. Y estamos cerca aquí de la media móvil de 50, está rebotando en la media móvil de 200, pero el precio del petróleo está en una buena zona. Así que vamos a hacer una pequeña compra para iniciar nuestras compras de $2,000. Aquí hay una pequeña compra en SOM. Voy a hacer una pequeña compra también en Chevron. Voy a tratar de CBX. Voy a tratar CBX. De diversificar lo que más pueda en mi exposición para gas y petróleo. Entonces ya tengo BOIL, que es bastante expuesto al gas, con apalancamiento. Y me voy a meter aquí en CBX. CBX también cerca de la media móvil de 50. Es una pequeña compra de 2,000. Y voy a hacer una pequeña compra también en Occidental. Acá está. Occidental, que si rompe la media móvil de 200, ya lo logra y tiene una buena proyección. Podríamos ir hasta los 76 aproximadamente, 75, 76 como ese primer objetivo, pero vamos a ver cómo nos va con eso. También hacemos $2,000 en esta cuenta. Obviamente que tú le pones, haz promedio a tu cuenta, no inviertas de más en una cuenta. Esta es una cuenta que tiene $70,000 y miren las proporciones con las que yo abro mis operaciones, ¿no? Entonces ya tenemos una compra en Occidental también. Y quiero mostrarles porque tenemos aquí ya también, puedes encontrar el ETF del WTI. Aquí lo tienes, el futuro del WTI, que con expiración, aquí puedes saber toda la información que necesites, todo lo que necesites sobre este activo, te lo dicen acá. Es a light sweet crude oil futures traded en New York Exchange. Aquí está. Price are quoted in dollars and cents per barrel. ¿Ok? Te lo dice que está cotizando por barril. Ese es el precio por barril. Y puedes comprar directamente si quieres el contrato de futuro de petróleo directamente aquí en esta compañía. Además que también puedes buscar ETFs. ETFs, hay muchísimos ETFs. Uso, por ejemplo, que es uno de los que agregaron recientemente, es exposición directa sin apalancamiento al petróleo. Y lo bueno que tiene es que no tienes que estar pendiente de las fechas de vencimiento del futuro. Así que puedes comprar directamente el ETF del petróleo. ¿Y qué pasa? Puedes estar dentro de la posición por varios meses, inclusive años, dentro del petróleo sin que te afecte directamente los cierres de los futuros. Ahora, el movimiento es exactamente similar, muy parecido al del barril de petróleo, pero vas a encontrar una diferencia entre el precio del barril de petróleo y el precio de uso. Sin embargo, los movimientos van a ser similares, casi que 1 a 1, no exacto, pero casi que 1 a 1, así que va a estar muy, muy bien expuesto al petróleo con USO, ¿ok? Aquí puedes saber más sobre USO. The United States Oil Fund is an exchange trade fund that attempts to track the price of West Texas Intermediate Lightweight. Intenta seguir el precio del petróleo. Obviamente no lo hace exacto, pero puede ir muy cerca y los movimientos son muy parecidos. Así que está bastante interesante. Todo esto lo puedes hacer donde en QuantFury. Si te gusta este broker, que yo lo uso, también tiene aplicación para el celular, está buenísima. En mi Fold 4, aquí lo tengo. En mi Fold 4 le va de lujo. Cuando abro la pantalla se ve genial, genial. Así que se los recomiendo. El link está en la descripción de este video. Se llama QuantFury. Y si te escribes con mi código Daniel, pones Daniel como código de referido, te dan hasta $250 en acciones o en criptomonedas una vez te registras. Así que está buenísimo
puedes ganar con ellos al momento de registrarte y depositar, y además que ganarías todo el acceso a esta gran plataforma que, en mi opinión, no hay nada parecido en el mercado ahora mismo que pueda darte todos los beneficios que te da Quant-Fury, así que está buenísimo. Yéndonos rápidamente al análisis técnico, ya que nos hemos ido un poquito largos hoy, tenemos a Bitcoin rompiendo la media móvil de 50. Yo le había dicho que muy probablemente podría ir a buscar la media móvil de 200. Esto va a tener en cuenta también lo que está pasando con el dólar. Si llega a esta zona, yo voy a comprar, lo he dicho con anterioridad, en los 27.000, creo que es una buena zona de recompra. Y si no, puede volver a tratar de romper la media móvil de 50 al pullback y vamos a tener movimiento. Yo creo que el siguiente target va a estar en los $37.000, pero Bitcoin necesita un catalizador y ese catalizador va a ser, en mi opinión, una vez empiece la inflación nuevamente, porque este nuevo CPI de esta semana va a ser negativo para la inflación, pero los próximos dos pueden ser muy positivos y esos dos podrían traer un catalizador para que la Fed empiece a hablar en sus discursos del freno definitivo de la subida de las tasas de interés y posiblemente a final de año nos muestre un recorte en las tasas de interés. Y esto va a traer sin dudas a Bitcoin a romper esos $32.000, porque los recortes en las tasas de interés creo que va a ser fundamental, al igual que para algunas materias primas y la energía, como para Bitcoin. Creo que Bitcoin se va a beneficiar enormemente de que recorten del easing en el mercado. Creo que el flujo nuevo de dinero va a hacer que Bitcoin sea más atractivo para las personas que están buscando un refugio, un riesgo moderado dentro de ese riesgo alto que hay en las criptomonedas, que es Bitcoin, porque el Bitcoin es la menos riesgosa de todas las criptomonedas, a eso me refiero, ¿no? Creo que Bitcoin podría haberse muy beneficiado de ese aspecto. El Dixie, por ejemplo, está en los 102. Yo vengo diciéndoles que desde que bajó los $100 iba a ser un muy buen momento para empezar a comprar en dólar, invertir en dólar contra el euro, contra el yuan, contra cualquiera de estos podría haber movimiento alcista, pero el Dixie, el DXY va a tener un movimiento alcista y venimos viendo cómo se mueve ese Dixie en esta zona. Yo creo que el dólar va a seguir subiendo, creo que el dólar podría seguir romper esta bandera e ir hasta los 105, donde podríamos ver ahí un movimiento interesante, podríamos frenar ahí en esta zona y esperar a ver si se estabiliza un poco el precio del dólar. Esto va a ocurrir porque una vez empiece el mercado a darse cuenta que el freno definitivo de la Fed llegó y que ya no hay forma de que suban más las tasas de interés, muchas personas van a empezar a refugiar poco su dinero hasta que pase la turbulencia en el mercado. Y eso es lo que estamos previendo y es lo que les he comentado, que podría ser que el mercado empiece a revisar, a anticiparse a una reactivación económica, y esto puede hacer que las materias primas, los commodities empiecen a repuntar para anticiparse a ese movimiento. Créanme, eso es una de las cosas más difíciles de decir dentro de un mercado en el que se espera que empiecen a fallar un poco las cosas. Pero yo siempre he sido una persona contraria y no porque quiera hacerlo, sino porque veo cómo el mercado se anticipa claramente antes de, y hay indicios ya con el petróleo subiendo de que se están anticipando. El gas empieza a mostrar esa anticipación y esto va a transmitirse a otros materiales en los próximos meses. Creo que a medida que veamos más clara el recorte de las tasas de interés de la Fed, vamos a ver con más fuerza esto ocurrir y creo que Bitcoin se va a beneficiar de eso. Aquí tengo a Oxy, que acabamos de abrir con todos ustedes. Rompe la media móvil de 200. Objetivo inicial 67. Objetivo final 75. Vamos a ver qué ocurre cuando estemos en esa zona. Si llegamos a esa zona. Soma está aquí en este momento rebotando en la media móvil de 200. Un buen punto está en los 105. Pero yo voy a comprar ahora en este video porque no voy a hacer video en los próximos días porque está muy cerca. No va a afectar mucho mi precio de entrada. El Natural Gas. Miren cómo rompe en esta zona. Después de tocar los 250 nuevamente. Llega el gas a los 2.70. El máximo que hizo por allá por marzo de este año fue en $3. Creo que vamos a romper los $3 y vamos a buscar esos 3.50 aproximadamente, 3.20. Vamos a ver si lo tengo acá. 3.20 aproximadamente. Y luego vamos a buscar esos 3.50, 3.60 en el siguiente target. Creo que estos son los dos targets que voy a buscar en este momento con el gas. Creo que podemos alcanzar los 3.60 de aquí a fin de año. Inclusive podría ser más dependiendo de cuán frío sea el invierno. Pero esto puede dar un buen impulso a Boyle, que también viene con una buena racha el día de hoy, que tocó un mínimo de 54, llega hasta 70. Y mi objetivo inicial va a estar en los $100 aproximadamente para Boyle. Esto lo podemos ver acá. Que llega hasta 80 en este pico, pero podríamos ir a buscar esos $100 después de los 80 que tenemos acá. Esto es un punto de resistencia importante. Y acá están los 100, bueno,
cerca de los $100, entonces los 97 aproximadamente, que es el siguiente punto target objetivo que voy a poner yo para mis operaciones en BOIL. Una vez lleguemos a 100 aproximadamente, vamos a empezar a replantear algunos puntos de la posición y ver si podemos hacer algo más al respecto, si podemos seguir buscando más objetivos o si frenamos nuestra búsqueda en esa zona. Y como les decía, Natural Gas rompiendo. Aquí tenemos otras importantes, Lemonade, que hoy abrí un poco. Bueno, les comentaba que abrí el viernes, perdón, el 4 de agosto aproximadamente. Sí, fue el viernes. Y hoy estoy mostrándoles, yo abrí un poco por encima, abrí en 17.70. Quería hacer un video para decirles cuándo abrí y estamos en este momento en 16.60. O sea, estás $1 mejor que yo, estoy perdiendo aproximadamente unos 5 o 6%. Es una buena zona de compra. Todo este soporte en este punto es una buena zona de compra. Todo este soporte. Y en días, ustedes ven aquí en horas es una buena zona de compra, pero en días también teníamos la media móvil de 200, que ahora la rompe, pero que esa fue el trigger para mí comprar en esta zona cerca de la media móvil de 200. Sigo pensando que es una zona importante, la media móvil está un poquito más arriba, pero no quiere decir que el soporte esté más arriba. Está llegando al soporte, inclusive el soporte puede llegar hasta los 16.30, donde vamos a ver si logra aguantar el soporte en los próximos días, ¿de acuerdo? Bastante bonita la ruptura que hizo acá, vuelve a entrar nuevamente a la línea de tendencia, esperemos a ver que pueda volver a salir pronto en la compañía. Y tenemos una última más, Ethereum, que en mi opinión, creo yo, también tiene muy buena pinta. Está llegando a una zona de compra. Yo ya tengo Ethereum, no voy a comprar aquí, lo he dicho, pero llega a los 1780 aproximadamente. Una buena zona de compra y también una buena zona de soporte. Ustedes ven este soporte acá. Aquí tenemos algunos soportes que hemos puesto de esta zona y de esta zona. Y que en la media móvil 200 coincide en este momento con este soporte importante que ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 golpes, que no pudo romper esta zona. Aquí lo rompe falsamente, vuelve y regresa nuevamente a ese punto donde podría ser rechazado en los 1750 aproximadamente. Tenemos zonas interesantes de compra. Hemos hecho ya nuestras posiciones. He abierto, me sigo posicionando como les digo. Yo pongo mi palabra, o sea, mi dinero donde pongo mi palabra. Siempre lo he hecho. Soy el único que muestra públicamente operaciones. Nadie lo hace por una razón, porque ninguno de ellos realmente está operando o les da miedo mostrarte tu operación. Por una razón, porque es que esto que hacemos no es fácil y muy poca gente quiere realmente mostrarte sus logros. Le gusta hablar mucho, pero de mostrar, de hacer poco. Yo he sido fiel a mi estrategia. Llevo varios años aquí en YouTube. Muchos han visto cómo hacemos dinero aquí. Bastantes veces, muchas veces muestro que al final de cuentas tengo la razón. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia. He enseñado eso en el trading. Mi estrategia puede ser muy distinta a la tuya. Yo no hago intradía, yo hago a largo plazo. Ahora, intradía, tengo sistemas de intradía. Si tú quieres un sistema de intradía que quieres operar todos los días, yo tengo un bot de una estrategia mía que es muy buena, que tiene hasta un 70% de acierto. Y es gratis, el bot es gratis. En la descripción de este video puedes encontrar el link a mi grupo de Telegram, donde puedes recibir todas esas señales gratis que les estamos dando a toda la comunidad de acciones y de 2 criptos. No todas las criptos, porque el bot completo lo recibe una comunidad privada, que no hay cupos, no estoy vendiendo nada, simplemente para que lo sepas. Un abrazo, amigo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, no te olvides de darle like, suscríbete al canal y deja tus comentarios tanto aquí como en Twitter, porque participarás en una cuenta de Juan Fury gratis para alguno de ustedes que comente y haga retweet y haga likes y le dé y se suscriba a YouTube también. Un abrazo como siempre, hasta la próxima. Chao, chao.